Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo. Pueden encontrar a partes por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido como siempre a esta mesa. Muchas gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú. Bienvenida también. Hola, Juan Carlos. Juliano Basile, corresponsal de Valor Económico de Brasil, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus, bienvenida también. Gracias. Y el primer asunto, María Luisa, tiene que ver con su país porque parece que se está aclarando ya el nombre, se está sabiendo a ciencia cierta de quién va a ser el próximo presidente del Perú. Ayer, la Organización Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, dio un dato y dijo que quien terminó de primero en la segunda vuelta electoral y definitiva de las elecciones presidenciales el domingo pasado, ha sido Pedro Pablo Kuczynski, el exministro de 77 años. Según el organismo, el señor Kuczynski obtuvo el 50,12% de los votos y su contrincante Keiko Fujimori, hija del expresidente y exdictador Alberto Fujimori, logró el 49,88%. El señor Kuczynski logró 8.580.474 votos y Keiko Fujimori 8.539.036. ¿Por qué doy estas estadísticas? Porque la diferencia ha sido de solamente un 0,3%, es decir, según el último dato, de 41.438 votos. Es decir, 41.000 votos en un universo de 23 millones de votos que hubo, y en el Perú el voto es obligatorio. Y aquí surgen varias cuestiones. Quería pedir su opinión sobre una. En primer lugar, dice el diario El Comercio del Perú, el más conocido de ese país, en un editorial titulado Presunción de boicoteo, que no debería asumirse que el fujimorismo, que en caso de que Kuczynski asuma la presidencia, hará la oposición, va a bloquearle todas las iniciativas legislativas a Kuczynski en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el Perú hay un sistema unicameral y en esa Cámara hay 130 escaños, 73 de los cuales son del fujimorismo, es decir, tiene amplias mayorías. ¿Usted cree que hay que creerle al editorial del Comercio que no se puede asumir que Keiko Fujimori le va a poner zancadilla a toda iniciativa de Kuczynski? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una derrota muy traumática para el fujimorismo. Ha perdido, como tú lo has señalado, por escasos votos. Y eso hace muy difícil que el fujimorismo esté pasando por la etapa de reconocer primero la derrota y luego de llamar al presidente electo o al virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, reconociendo su victoria y mostrando, dando señales que están dispuestos a trabajar con ellos, teniendo en cuenta que ellos tienen mayoría en el Congreso de los congresistas electos para 130, ellos tienen 73. Hasta ahora Keiko Fujimori no ha hecho esa llamada al presidente electo, al virtual presidente electo. El Jurado Nacional de Elecciones es el que tiene la última palabra y lo va a declarar en las próximas horas y esperamos, todos los peruanos esperan de que haya una aproximación entre ambos, el candidato ganador, presidente electo, y la candidata perdedora, Keiko Sofía Fujimori. Hasta que eso no se dé y cuanto más eso demora, yo creo que va a dificultar las posibilidades de un diálogo, de tender puentes para que las dos fuerzas políticas puedan acercarse y aproximarse. Por otro lado, coincido con el editorial del diario El Comercio en el sentido de que es la oportunidad del fujimorismo, que además está vivito y coleando, han casi ganado las elecciones, por lo tanto tienen una fuerza muy grande en el país a nivel nacional, demostrar que pueden hacer una oposición, digamos, democrática, que pueden acercarse y trabajar con el presidente electo. Y además hay que recordar que desde el punto de vista económico sus propuestas programáticas, tanto la de Pedro Pablo Kuczynski como la de Keiko cuando era candidata, eran muy similares, por lo tanto tienen muchos puntos de coincidencia en los que pueden trabajar para continuar reduciendo la pobreza, etcétera, etcétera. Incluso para continuar con los programas de inclusión social que el actual gobierno había iniciado y que los anteriores también. Desde ese punto de vista yo creo que hay posibilidades de que se tienda el diálogo entre ambos candidatos. El mismo Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que está dispuesto a convocar a un gabinete de amplia base, como se dice en el Perú, es decir, convocar a los sectores del fujimorismo y también a los de la izquierda, que en el último momento de la campaña hicieron un llamado para que Pedro Pablo Kuczynski sea el ganador o para, digamos, convencer a sus votantes, a sus seguidores de que voten por Pedro Pablo Kuczynski. Así que creo que hay posibilidades. Juliano, usted es corresponsal del periódico económico más importante del Brasil y posiblemente
de América Latina. Hoy la revista The Economist trae un artículo titulado El presidente afortunado y se refiere a Kuczynski como, vuelve a citar el dato de que es un hombre de 77 años que estudió en universidades como Oxford y Princeton, es un hombre muy famoso además porque es flautista, es pianista, es un hombre aparentemente con una gran cultura, pero es un hombre políticamente sin muchas habilidades, incluso su jefe de campaña renunció en algún momento de estos últimos meses diciendo que el señor Kuczynski no tenía cuero de político, cuero de dirigente político. El señor Kuczynski dentro de su programa ha dicho en cuestión económica que lo que quiere hacer en primer lugar es reducir la informalidad, que quiere rebajar algunos impuestos, pero también combatir la evasión fiscal, la evasión de impuestos, que quiere fortalecer a la policía. ¿Cree usted que va a poder hacer todo esto con el Congreso tal como lo tiene? Pienso que él tendrá que hacer una coalición política para gobernar porque es un partido muy pequeño en Perú. Kuczynski también es viejo, tiene 77 años, pero tiene una visión moderna de economía, es un economista consagrado, ha vivido en Washington, D.C., es muy reconocido y pienso también que la elección de Kuczynski muestra que el fin del ciclo de commodities está afectando a todos los países de América Latina. Tenemos la derrota de Evo Morales en Bolivia en plebiscito, la victoria de Macri en Argentina, el impeachment en Brasil de Dilma Rousseff, y ahora tenemos una otra persona liberal en el comando de un importante país como Perú, con desafíos muy grandes en materia de exportaciones de commodities en esta época en que los precios están muy abajo. Marc Bassett, su lectura de lo que está pasando en el Perú después de este anuncio de la Organización Nacional de Procesos Electorales. Viéndolo con distancia, porque es un país que conozco poco, pero creo que es interesante ver primero cómo han sido las elecciones que se han jugado en la derecha, ¿no? Entre liberales y derecha populista. Es decir, y esto concuerda con el cambio de ciclo político en toda América Latina, ¿no? La izquierda ha tenido un papel muy secundario y es interesante ver cómo la izquierda ha ayudado, me parece, a darle la victoria a Kuczynski. Y después, pese a la derrota de Fujimori, la persistencia del fujimorismo, ¿no? Del fujimorismo, me parece que es un dato y un elemento en Perú que es ineludible, que tiene una fuerza política increíble y que seguirá ahí como una fuerza que permanecerá durante tiempo en Perú, como igual puede ser el peronismo en Argentina, ¿no? Es que el fujimorismo ha perdido las dos últimas elecciones por los pelos, en este caso por un 0,3%, en la penúltima ocasión también Keiko Fujimori con Ollanta Humala, el presidente saliente, por un 3%. No se sabe incluso qué pasará con ese grupo político, porque ahora puede que haya una división entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji. Él no votó por ella y a él se le considera como de lo que se llama en el Perú de la zona albertista del fujimorismo, es decir, de los que están más apegados a Alberto Fujimori. Lo llamativo es que el presidente virtual del Perú en la primera vuelta sacó el 20% y lo que hemos dicho en esta mesa es que ganó el antifujimorismo, que es una frágil coalición de partidos con ideologías muy diferentes, que ahora tiene que sentarse el presidente a organizarlos y a tratar de gobernar. Creo que la pregunta para los peruanos es quién necesita más a quién. Si Kuczynski necesita más al fujimorismo, porque le podrían poner una zancadilla en el Congreso a cuanta cosa proponga, o si los fujimoristas necesitan validarse más como fuerza política, que han salido bastante fortalecidos a pesar de no triunfar, y se deben ellos sentar a la mesa con el presidente. Creo que de todas maneras en lo económico la reflexión que hace Juliano es muy válida y creo que América Latina de izquierda y de derecha se resignó a que el neoliberalismo es la receta económica, que la ortodoxia económica es la receta para tratar de sacar adelante la población. Entre los dos candidatos había muy pocos cambios, muy pocas diferencias en sus programas económicos y creo que en ese sentido la elección ha preocupado menos a los mercados. En este momento la pregunta es, ¿se van a sentar a la mesa? ¿Quién va a ser el primer avance para sentar a la mesa? Y si es Kuczynski, ¿qué le va a ofrecer a los fujimoristas a cambio de que le dejen pasar los proyectos de ley por el Congreso? María Luisa Rosell, le hicieron una entrevista a dos periodistas de la revista Semana Económica, entre ellos el director, a Pedro Pablo Kuczynski. Hay unos apartes que están en un video, donde además él, mientras abre un paquete de cacahuetes o de maní y come, responde la interrogante.
y le dicen si él piensa indultar a Alberto Fujimori, el expresidente peruano condenado a más de 20 años de prisión y está justamente en la cárcel. Hay quienes decían que Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, en caso de llegar al poder, habría puesto en libertad, habría perdonado a su padre. En este caso, el señor Kuczynski dice, no, yo no pienso indultarlo, yo solamente firmaré una ley, si así la expide el Congreso, que favorezca en términos generales a cierto tipo de personas, no que sea una ley para favorecer única y exclusivamente a Alberto Fujimori. De todas maneras, el Parlamento está en manos del fujimorismo. ¿Qué mirada le da usted a esta respuesta del señor Kuczynski? Él dice que efectivamente no sería una iniciativa de él, sino que la iniciativa tiene que partir del Congreso. Creo que ahí todos pueden coincidir, aunque muchos están totalmente opuestos a la posibilidad de que Alberto Fujimori reciba una amnistía o cualquier tipo de rebaja de su condena. Dicho eso, sin embargo, pienso que probablemente el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski debió esperar estar en funciones como presidente para dialogar primero con los miembros de su gabinete y con los miembros del Congreso de su bancada, que solo son 18, y luego con Keiko Fujimori para saber si llegan a un acuerdo y eventualmente se produce una legislación, un proyecto de ley en el Congreso para favorecer la rebaja de la condena o la amnistía a su padre junto con otras personas que estén en circunstancias similares. Eso sería muy complejo, muy complicado, pero creo que al final, en aras de buscar un diálogo, un acercamiento con la bancada del fujimorismo, es muy probable, pienso yo, que al final esa propuesta de ley se pueda presentar y muy probable, posiblemente, que el presidente electo la considere de llegado el momento. Pienso, sin embargo, que tal vez él debió esperar un poco antes de tomar posesión en el cargo para mencionar esto frente a la televisión y frente a los medios de comunicación, que veo que este es el titular a esta hora de la mañana. Quién sabe qué digan los votantes. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Mark, aquí en Estados Unidos continúa la campaña electoral. Los virtuales candidatos son Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Falta, por supuesto, que ambos sean bendecidos en las convenciones de ambos grupos políticos en la segunda quincena de julio. Pero ayer ocurrió algo llamativo. Bernie Sanders, que es senador por Vermont y que dice que piensa llegar incluso hasta la convención del Partido Demócrata entre el 25 y el 28 de julio en Filadelfia y disputar la candidatura de Hillary Clinton, que ya superó incluso el número de delegados que necesita para la convención, estuvo hablando ayer en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien le sugirió que dejara a un lado ya su candidatura y que respaldara a Hillary Clinton. Pero aparte de todo, Obama hizo público un video de alrededor de 3 minutos en donde le da su respaldo a Hillary Clinton. Empieza diciendo el señor Obama, por más de un año, tras recorrer miles de millas en los 50 estados de Estados Unidos, decenas de millones de estadounidenses han hecho oír su voz. Hoy solo quiero agregar la mía, dijo Obama. Quiero felicitar a Hillary Clinton por haber hecho historia como la virtual candidata a la presidencia de Estados Unidos. Y agregó también, miren, yo sé que tan duro puede ser este trabajo, el de la presidencia de Estados Unidos. Por eso sé que Hillary lo haría muy bien. De hecho, no creo que haya habido nadie más capacitado para ocupar este despacho. Un apoyo sin ningún tipo de ambajes, sin ningún tipo de grietas. Yo no sé si a Hillary Clinton le convendrá mucho esto, posiblemente sí. Dicen que el señor Obama le puede conseguir muchos más respaldos en algunos de los 50 estados donde ella no tiene tanto apoyo. Eso por un lado, pero por otro lado no sé si le fue la mano. Yo sé que Hillary Clinton es una mujer muy, muy capacitada, pero no sé si, por ejemplo, Thomas Jefferson era inferior y fue presidente de Estados Unidos. Sí, o George Washington o George Abraham Bush. Lincoln. Abraham Lincoln. Bueno, sí. Pero Abraham Lincoln no era un presidente con una gran experiencia ejecutiva, era un abogado, etcétera, ¿no? Yo creo que se refiere a la experiencia de gobierno, que en este país no siempre es bueno. Es decir, yo creo que a los estadounidenses les gusta el candidato, como es esa película de Frank Capra de los años 40, Mr. Smith Goes to Washington, el candidato que lleva impoluto, el hombre del pueblo que llega impoluto a Washington sin haberse mezclado con el gobierno y con una mirada fresca, ¿no? A los americanos les gusta mucho esto, pero es verdad que ha habido algunos presidentes, o George Bush padre más recientemente, que había sido director de la CIA, embajador en China, embajador en la ONU, vicepresidente, pero sí que es verdad que en el ranking de presidentes o de candidatos presidenciales más preparados, con un mejor currículum, yo creo que Hillary Clinton es una de ellas y más preparado que Barack Obama, que
llevaba pocos años siendo senador en Washington, tenía pocos logros en su haber como senador, ¿no? De todas maneras, yo creo que el hecho de que Hillary Clinton reclame, dé la bienvenida a la ayuda de Barack Obama es bastante revelador, ¿no? En los últimos años no se han visto muchos candidatos pidiendo ayuda a los presidentes. Recordemos, 2008, John McCain, republicano, había un presidente republicano, George Bush hijo, y lo escondió a George Bush, ¿no? Había la guerra de Irak, había la crisis financiera. En el año 2000, Al Gore era candidato del Partido Demócrata, era vicepresidente. El presidente era Bill Clinton. Al Gore escondió a Bill Clinton, no quiso saber nada de él en la campaña. Por lo tanto, que Hillary Clinton quiera usar a Barack Obama en esta campaña, que lo quiere usar y sabe que es un arma y un activo importantísimo para esta campaña, es muy revelador de que Barack Obama, bueno, primero es un presidente popular, a pesar de todo es un presidente popular, es un gran político haciendo campaña, lo ha demostrado, incluso sus rivales, sus adversarios lo reconocen. Se puede discutir su obra de gobierno, pero como político en campaña ha ganado 2 elecciones de una manera clarísima, y después tiene lo que se llama la coalición de Obama, ¿no? Él consiguió activar a votantes que normalmente les costaba salir de casa para ir a votar, y consiguió llevarlos a las urnas y fue clave para ganar, ¿no? Hispanos, jóvenes, negros, ¿no? Minorías. Y si Obama ayuda a Hillary Clinton en esto, pues le puede dar una ayuda muy valiosa ante el desafío de Trump, que es una incógnita y es un rival para el que no hay ningún libreto ni ningún manual que valga, ¿no? Mónica Jensen. Yo creo que los candidatos que esconden a sus presidentes pierden, como por lo menos en la historia reciente, y hace bien Hillary en apelar a Barack Obama para que la apoye. Y creo que el tamaño del apoyo de Barack Obama es del tamaño del lío en el que está metido Hillary y el respaldo que necesita de donde pueda llegar. Y lo que hemos visto en los últimos días es cómo se van ordenando las fichas del rompecabezas demócrata. Falta una ficha, hay un hueco en la mitad del rompecabezas que es Bernie Sanders. Se espera que una vez él tenga un tiempo para digerir la conversación con Obama y para hablar con sus seguidores, sea esa ficha final para que el partido cierre filas alrededor de su candidata, porque la amenaza de Donald Trump es poderosa y será una campaña muy dolorosa, y saldrá ella seguramente bastante lastimada. La pregunta es si le va a funcionar. El apoyo, Obama en campaña es fantástico, pero Obama en campaña también va a resaltar las diferencias de él con Hillary Clinton, precisamente en esa capacidad de reunir a las minorías, a los jóvenes, capacidad que no tiene Hillary Clinton, en su capacidad de oratoria que no tiene Hillary Clinton, y en el hecho de ser justamente una persona de afuera sin tanta contaminación, y es un cambio, digamos, resalta un contraste con la candidata. Creo que no le puede perjudicar, pero de todas maneras ella necesita todo el apoyo que pueda recibir. Juliano. Yo pienso que ahora los líderes del Partido Demócrata, no solamente el presidente Obama, se sienten más libres para apoyar la candidatura de Hillary Clinton. Todos están haciendo como Joe Biden. Ayer la senadora Warren también hizo un discurso muy fuerte contra Trump en aquel episodio que Trump acusa a un juez de no ser americano, de ser mexicano. Entonces ahora lo cuadro que tenemos ahora es que todo el partido tendrá que organizarse para unirse con Hillary. Solo con Sanders que no sabemos cómo eso se pasará, porque él está con su candidatura, cómo se organiza una revolución, quiere mantener hasta las convenciones en Filadelfia en 25 de julio. Entonces, eso es lo que no sabemos ahora, es para dónde van a votar los apoyadores de Sanders, que son las personas jóvenes, las personas que piensan que tienen que organizar una revolución en Estados Unidos. María Luisa. Que Obama es un gran inspirador, creo que no nos cabe la menor duda. Es evidente que él puede aglutinar un montón de masas y que es un personaje formidable para acompañar en la campaña a Hillary con miras al noviembre. Pero sin embargo no nos olvidemos que Obama también necesita de Hillary. Él quiere que su legado sea garantizado y que continúe en los próximos 4 años, y Hillary le ofrece eso, ya lo ha dicho en su campaña: yo voy a extender el Obamacare, yo quiero que los indocumentados ilegales puedan tener la posibilidad de estar en este país, voy a ir más allá de lo que ha hecho el presidente Barack Obama con respecto a DAPA y DACA, que son estas resoluciones que salieron del Ejecutivo de la Casa Blanca para ayudar a los indocumentados.
Por lo tanto, yo creo que Obama también necesita a Hillary, no solamente Hillary a Obama, sino que se necesitan mutuamente, y ahora lo que vamos a ver es cómo se consolida eso en la campaña electoral en noviembre cuando ya vengan las elecciones. ¿Cómo cree usted que va a responder Donald Trump a esta adhesión de Obama a Hillary? Bueno, yo creo que es esperada, pero sobre todo ofrece un contraste muy grande, ¿no? Porque vemos a Obama, Bill Clinton, en los próximos, Elizabeth Warren, la senadora tan importante para la izquierda, la izquierda del Partido Demócrata. Joe Biden. Joe Biden, es posible que, yo creo que no es muy aventurado vaticinar que tarde o temprano Bernie Sanders también. En cambio, Donald Trump, mientras ocurría todo esto, Donald Trump se dedicaba a insultar a los republicanos, ¿no? a las personas importantes del Partido Republicano que podían ayudarle, en vez de seducirlas, atraerlas. Pues, por ejemplo, una figura que yo creo que es muy interesante en el Partido Republicano, Susana Martínez, la gobernadora de Nuevo México, es mujer hispana, dos partes del electorado que el Partido Republicano necesita. En vez de Donald Trump intentar atraerla a su campo, pues la descalifica, ¿no? Y Donald Trump dice, me voy a presentar a las elecciones de Nuevo México para derrotarla, porque como no me apoya, la castigo. Y muchos republicanos líderes que la han apoyado, ya apoyan a Trump, pero esta semana han tenido como un momento de... Yo creo que se han despertado a altas horas de la madrugada con sudores fríos, ¿no? Diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿No? Porque han visto que Trump sigue desatado como en la campaña de las primarias, insultando a diestro y siniestro, atacando a republicanos, a demócratas, y se han parado un momento a pensar, les ha cogido un momento de terror. Es verdad también que las campañas son muy largas y hay muchos altibajos, y ahora esta semana es la semana dorada de Hillary Clinton, un poco la primera pequeña coronación de Hillary Clinton, y es muy probable que suban los sondeos, después se va a equilibrar, Clinton de las semanas malas, van a salir asuntos de sus emails, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este es un momento de Donald Trump para parar y pensar dónde está, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Juliano, sigue habiendo noticias del Brasil. No es solamente el escándalo de Petrobras, de la red de sobornos de más de 2.000 millones de dólares. Hay 105 personas procesadas por el juez Sergio Moro. Fuera de eso está el proceso del juicio político a Dilma Rousseff, la presidenta, que está apartada por 180 días, está acusada de haber maquillado las cuentas públicas. Volviendo a lo de Petrobras, una de las personas afectadas ha sido el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, quien fue desvinculado del cargo. Pero ahora resulta que el juez Moro ha acusado a la esposa del señor Cuña, Claudia Cruz, que es periodista, por haber manejado ella unas cuentas en donde había unos sobornos de $1,5 millones de Petrobras. Supuestamente el señor Cuña había facilitado la compra de un campo petrolífero en el África. ¿Qué consecuencias tiene esto en el panorama político brasileño? Porque cada vez es peor y peor y peor. Sí, primero tuvimos una presidenta, después un gobierno sin mujeres y ahora una mujer en el medio de esa acusación muy grande en Brasil. Las consecuencias son muy grandes y esperamos que sean muy grandes, porque esa no es una mujer cualquiera, es la mujer del presidente de Eduardo Cunha, que fue el presidente de la Cámara de los Diputados en Brasil, un político muy experimentado, muy influente en Brasil. Él tiene muchos seguidores porque hace muchos acuerdos en Brasil, y Eduardo Cunha no estaba a admitir que tenía cuentas en Suiza, en Estados Unidos, y las autoridades de la Operación Lava Jato estaban con todos los papeles a demostrar, mire, acá está su cuenta fuera de Brasil, y eso prueba la corrupción, y Cunha estaba a decir que no. Pero ahora nosotros tenemos un señal muy claro, porque essa mujer gastaba de manera muy lujosa en Nueva York, en Barcelona, gastaba, no era una otra cosa que compraba muchas cosas. Era una cuenta con, pienso que más de 7 millones de reales, algo como 2 millones de dólares. Mucha cosa solo para una mujer que no trabaja, que no hace nada para gastar. Entonces ahora pienso que las consecuencias serán muy grandes en el Congreso, y también nosotros vamos a tener un debate muy grande en Brasil, porque Dilma
ahora sabe que no tiene oportunidad de regresar en su gobierno, que el proceso de impeachment va a continuar con un calendario, va a ser aprobado. Dilma ahora está hablando de un plebiscito, consultar la población de Brasil para nuevas elecciones. En su favor, nosotros tenemos una situación en Brasil que es que el partido del presidente Temer, el PMDB, también está con muchas personas implicadas en la operación Lava Jato. Entonces, por eso existe ese debate, esa posibilidad está siempre abierta. Una discusión que se pasa en Brasil, que tenemos que cambiar todo. Tenemos que hacer nuevas elecciones para cambiar todo, retirar el PT, retirar el PMDB, todos los políticos están implicados, tenemos que empezar todo de cero. Sí. Borrón y cuenta nueva. Sí, ahora no sé si será posible, hasta ahora no sé si será posible, porque para hacer un plebiscito tenemos que cambiar la Constitución. Y para eso necesitamos de más de 3/5 de los votos de los diputados y de los senadores, y tenemos que aprobar eso 2 veces, tanto en la Cámara cuanto en el Senado. Entonces es una situación muy delicada, muy difícil. Cambio de asunto, María Luisa Rosell. La revista The Economist en la última edición trae un artículo en la sección de Europa titulado el sexo más de izquierdas. Por supuesto se refiere a la izquierda política. Empieza con una frase que dice que si el pasado 22 de mayo las mujeres no hubieran votado contra él, en Austria se habría elegido como presidente a Norbert Hofer, un hombre de ultraderecha, un hombre xenófobo de ultraderecha con vinculaciones con los nazis. El 60% de los hombres apoyaron al señor Hofer, pero Austria se libró de este mal por las mujeres. Y entonces dice el Economist que hay un ensayo escrito por 2 científicos políticos, por Ronald Inglehart y Pippa Norris, que dice que las mujeres en los últimos años se han pasado a la izquierda en el espectro político. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, Barack Obama, que es un hombre del Partido Demócrata, obtuvo una ventaja de un 12% con respecto a los votantes mujeres por encima de Mitt Romney, el candidato republicano. Y señala la revista The Economist que eso puede deberse en gran parte a que tal vez las mujeres han dejado de ser tan religiosas, bueno, en general los seres humanos, como antes. ¿Está de acuerdo en eso? ¿Cree usted que las mujeres son más de izquierdas que los hombres? Bueno, en términos generales yo creo que es probable que las mujeres tengan una tendencia más progresista que los hombres. La mujer tiene una participación activa en el campo laboral más grande que probablemente nuestras madres o nuestras abuelas en términos generales. Y en el caso particular de Estados Unidos yo creo que va a ser muy interesante ver qué ocurre en las elecciones presidenciales. Si uno compara el número de participación de mujeres en las elecciones de Obama, como tú bien mencionabas, tanto en la primera como en la segunda elección, y lo que viene ahora con una virtual nominada del Partido Demócrata como Hillary Clinton frente a un Donald Trump que básicamente detesta a las mujeres, lo hemos escuchado muchas veces. Las mujeres van a tener, las mujeres del Partido Republicano, las votantes que son seguidoras del Partido Republicano, van a tener que pensarlo 2 veces antes de tomar su decisión en noviembre, teniendo en cuenta que hay un candidato que se ha dedicado a dilapidar básicamente a la mujer y básicamente a decir que Hillary Clinton no está capacitada para ser presidente por el hecho de ser mujer, aunque no lo haya dicho con todas sus letras. Eso es lo que está tratando de decirle a las votantes estadounidenses. Va a ser muy interesante ver qué ocurre en noviembre con la participación política de las mujeres en este país. Marc Rosell. Sí, yo creo que el caso de Estados Unidos es un caso ejemplar y en estas elecciones esta foto va a quedar muy clara, ¿no?, del voto de género, ¿no?, digamos, mujeres a la izquierda, hombres más a la derecha. A mí me parecen muy interesantes estas cifras de Austria y de Europa, ¿no? Habría que buscar las causas, ¿no?, por las cuales las mujeres son más progresistas y los hombres más de derechas. No las ignoro, pero me parecería muy interesante explorar algún motivos, no sé no sé de qué tipo, ¿no?, culturales, genéticos, no lo sé. Bonillanza. Creo que una explicación, si miramos la izquierda y la derecha desde el punto de vista económico, es que los hombres, en términos generales, que llevan más generaciones en la fuerza laboral, están más listos a apoyar el individualismo, el emprendimiento individual como programa de gobierno, mientras que las mujeres tienen en cierta generación más propensión a mirar el bien común, la educación para todos, la salud para todos, el cuidado del medio ambiente.
Si lo miramos desde el punto de vista económico, hacen parte de las agendas pues, de izquierda, de derecha y de izquierda respectivamente. Si lo miramos desde el punto de vista social, creo que las mujeres ahora votan por sus causas, las causas de las libertades, la libertad de tomar decisiones sobre su cuerpo, la libertad de salir a trabajar, en fin, que también se han vuelto últimamente la parte de la agenda de la izquierda y no de la derecha. Creo que todo eso se borra y cambia completamente cuando uno mira los votantes menores de 24 años, donde el género es solo uno de los aspectos que se tiene en cuenta a la hora de votar y está mucho más amarrado con raza, con temas sociales y temas de inclusión y no es un caso aislado mujer-hombre. Giuliano Basile. Y pienso que las mujeres tienen que luchar por sus derechos mucho más de que los hombres. También tenemos acá en Estados Unidos el ejemplo de fútbol. Hillary Clinton llamó la atención porque el equipo femenino de Estados Unidos ha ganado 3 veces el mundial, ganan menos dinero que los hombres que nunca han llegado en una final. Y ahora estamos con la Copa América acá, el equipo de Estados Unidos está muy bien, el equipo de hombres, pero el equipo femenino, que es el mejor del mundo, gana menos. Entonces es una lucha por igualdad, por eso pienso que se aproxima más de la izquierda. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Mark, el Instituto para la Economía y la Paz, una entidad internacional muy importante, y este artículo recoge estadísticas del instituto y lo publica la BBC. Ha hecho una lista de los países más pacíficos del mundo. Dice de todas maneras el instituto que el número de víctimas por conflictos en todo el planeta en la última década se ha duplicado con respecto a la anterior. Hubo casi 60 millones de víctimas el año pasado como consecuencia de distintos conflictos. Pero en la lista de los países más pacíficos está en el puesto número 1 Islandia, en el puesto 2 Dinamarca, en el 3 Austria, en el 4 Nueva Zelanda y en el 5 Portugal. Es decir, ahí hay varios países europeos. Y por otro lado, del puesto 6 al 10 están la República Checa y Suiza, Canadá, Japón y Eslovenia. Y en los últimos puestos, o sea, en los países menos pacíficos o más violentos del mundo como consecuencia de conflictos, están los últimos 5. De los países latinoamericanos, los últimos 5 son Honduras y El Salvador en una casilla, y también están Guatemala, México, Venezuela, y el país más violento de América Latina es Colombia. ¿Qué conclusión saca usted de este índice que publica el Instituto para la Economía y la Paz? Es muy interesante. Yo creo que hay varias constantes de estos países más pacíficos, ¿no? Uno es que son países pequeños, ¿no? Dinamarca, Austria, Nueva Zelanda, Portugal son los 5 primeros, son países pequeños. Son países donde el Estado de Derecho funciona, son democracias, son economías de mercado, ¿no? Esto no quiere decir que todos estos factores, creo, propicien la causa de que sean tan pacíficos, pero creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar el porqué y de entender cómo se puede conseguir que un país sea pequeño, ¿no? Estos factores pequeños, economía de mercado, Estado de Derecho, democracia. Pero los más violentos también son pequeños, que son los países centroamericanos. Yo creo que también hay otras variables. Son fríos, de población principalmente vieja, países donde ha funcionado una especie de cubrimiento social a la población, países blancos. Los más violentos en general han sido, donde no son los blancos la mayoría, países tropicales y con población más joven. María Luisa. Sí, yo coincido con Muni. La composición demográfica juega un papel muy importante. Mirando Colombia, Venezuela, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, son países que tienen profundas diferencias no solamente raciales, étnicas, también lingüísticas, de ubicación geográfica. Yo creo que hace muy difícil el entendimiento en un país cuanto más diversidad geográfica, idiomática y cultural hay, y por supuesto la económica, que juega un factor muy importante. Lo otro también que es muy interesante es ver que a medida que los países efectivamente son de una homogeneidad, como mencionaba Muni,
más similar, es mucho menos la probabilidad de que los países sean más violentos. Brasil está en el puesto 105 Sí. Y está más o menos en el nivel medio de los países latinoamericanos. Sí, pero pienso que hay un error en esta lista. Pienso que Brasil es el país más pacífico del mundo porque nosotros tenemos un escándalo de corrupción tremendo con más de cientos personas, pienso que son miles de personas que están investigadas en este momento y no tenemos un muerto. Entonces pienso que Brasil es el sí. Tolerancia. Sí, es un país con un nivel de tolerancia muy grande. Pienso que debía ser el primero de la lista. España no es un país tan violento, por ejemplo, por conflictos no es que tenga un gran número de muertos y por otro lado el número de homicidios no llega a los 400 al año, 400 homicidios al año y tiene una población similar, alrededor de 45 millones de habitantes a la de Colombia, muy parecida a la de Colombia y a la de Argentina. Sí, es así y además desde que terminó el problema terrorista yo creo que todavía ha mejorado la pacificación de España, ¿no? Y esto se puede explicar quizá por esos factores de estado del bienestar, de factor mediterráneo quizá. Yo creo que hay que mirar también la curva a lo largo del tiempo. Es verdad que hay países centroamericanos muy violentos, que en América Latina pues Colombia no sale bien parada, pero yo creo que hay que mirarlo con perspectiva, ¿no? Y aunque es cierto que este informe dice que en los últimos 10 años han aumentado los muertos por conflictos, yo creo que esto está muy focalizado. Yo creo que esto se refiere a Irak y Siria, ¿no? Que son las guerras que han provocado un aumento de los muertos en conflictos, pero está claro viendo las estadísticas que el número de muertos por guerras en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial básicamente, ha bajado. El mundo hoy es mucho más pacífico de lo que era hace 30. Pensemos en América Latina en los años 80 o 70, pensemos en la Guerra Fría, donde el mundo estaba en vilo constantemente por una posible guerra nuclear, ¿no? Y yo creo que si miramos con perspectiva temporal amplia, hay motivos para ser optimistas. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Yo creo que ha sido una mala semana para el líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez. El PSOE ha sido un pilar de la democracia española desde la transición a la democracia a finales de los 70, principios de los 80. El PSOE y el Partido Popular han sido la base de un sistema fundado en dos partidos de alternancia que ha funcionado más o menos bien y no se entiende la democracia moderna española sin el Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, esta semana han empezado a salir sondeos sobre las elecciones próximas en España que señalan que el Partido Socialista quedaría tercero en estas elecciones a finales de este mes. Le superaría Unidos Podemos, que es una coalición entre Podemos, este partido surgido hace unos años a raíz de la crisis económica, una alianza entre Podemos y Izquierda Unida, que es el partido heredero del Partido Comunista, ¿no? Esto es una convulsión enorme en el sistema político español y particularmente en la izquierda, ¿no? Y en el Partido Socialista. Si estos resultados, si estos sondeos se confirman en las urnas, significará la pérdida de preeminencia del PSOE en la izquierda. No es todo obviamente culpa de Pedro Sánchez y los españoles todavía tienen que votar, pero es una señal de gran alarma para los socialistas y para Pedro Sánchez. María Luisa Rosell, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para el juez Aaron Persky del condado de Santa Clara en California, que considera que una pena de 6 meses para un joven universitario de Stanford, nada más y nada menos, acusado de violar a otra joven de 22 años, que recibió una pena de 6 meses, pues era una pena exagerada, era una pena excesiva y que le iba a traer más bien daño a él, que era muy severa, fue lo que dijo, considerando que una de cada 4 universitarias alguna vez en Estados Unidos, en un campus universitario, ha sufrido una violación. Las declaraciones del juez han dejado atónitos a todos los estadounidenses. Se firmó una petición a nivel nacional con 300.000 firmas recaudadas para pedir que el juez fuera recusado de esa causa, y lo que leemos esta mañana es que probablemente esa pena de 6 meses que el juez consideraba excesiva va a ser rebajada a solo 3. Nos deja a todos atónitos. Juliano Basile, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Semana fatal para Claudia Cruz, una periodista, pero que no escribía noticias. Lo que hacía era gastos muy lujosos. En el Brasil. En Brasil. Mujer de Eduardo Cunha, con esta nueva acusación contra Claudia Cruz, nosotros esperamos que Eduardo Cunha sea retirado
de la Cámara de los Diputados en Brasil, con consecuencias políticas muy fuertes, pero es lo que la justicia está clamando por ser hecho. Eduardo Cuña, presidente de la Cámara de Diputados. Muni Jensen, para quien fue esta semana una semana fatal. Una mala semana para la infanta Cristina de España, hermana del rey e hija del anterior rey Juan Carlos. El sindicato Manos Limpias, que investiga los negocios de su esposo, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción mantener una pena de 8 años para la infanta Cristina como cooperadora necesaria. Han considerado que ella es cooperadora necesaria de su marido, que estaba enterada de los negocios que él hacía. Le piden que sea imputada por 2 delitos fiscales, por desvío de fondos públicos, y también se ha pedido una multa de más de $2 millones. El fiscal encargado del caso no ha pedido una condena en esta etapa final del juicio, pero de ninguna manera le hace bien ni a la infanta ni a la corona una acusación civil que pesa sobre sus hombros y sobre la corona española. Gracias, Muni Jensen, por haber estado aquí. Juliano Basile, María Luisa Rosell y Marc Bastiat. A ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.